Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 10 de noviembre. Sí, mis niños, 10 de noviembre. Se nos acerca la Navidad. Olemos a Navidad. ¿Quién más huele la Navidad? Bueno, vamos viendo qué encontramos el día de hoy. Inicio de semana. Espero que tengan una semana próspera, llena de muchas actividades, muchas cosas buenas, de todo un poco, ¿no? Entonces, a ver, la clase del día de hoy estuvo programada para las 10:45, son las 10:47 y contamos con cero audiencia. No tenemos audiencia. ¿Qué hacemos? Démosle 5 minutitos hasta que se conecte alguien, algún compañero, para poder compartir dentro de este espacio. Si no se conecta nadie, de igual forma, iniciamos actividades en 5 minutos. Hasta eso yo les voy compartiendo pantalla para que podamos visualizar el contenido del día de hoy y todos sigamos la misma línea de comunicación. A ver, les voy mostrando qué tenemos en la plataforma. En la plataforma contamos con el link de esta reunión. El link funciona porque yo ingresé directamente desde ese link y fue programado para las 10:45, como ustedes visualizan aquí. 10 de noviembre, 10:45. Tenemos el recurso, que es el libro. Recuerden que la clase en vivo, la tarea en clase, la tarea en casa, se va a basar en esto, ¿no? Tenemos también lo que es la tarea en clase del día de hoy, en donde tenemos 3 ejercicios. Dentro del tercer ejercicio tenemos 3 subejercicios. Entonces, ahí está, ¿no? Para la tarea en casa del día de hoy tenemos 2 ejercicios y dentro de cada uno pues está su subejercicio. Les voy a explicar porque se nos tiende a acabar en la reunión y después se quedan con la duda, ¿no? Entonces mejor les explico para que ustedes puedan tener en claro cómo realizar la actividad. El primer ejercicio de la tarea en clase es que vamos a reflexionar en 400 palabras acerca del ejercicio del voto por parte de los miembros de la policía y los militares. Por haber ejercido esa profesión deben permanecer al margen del ejercicio de los derechos políticos de las personas que gozan este derecho el resto de la ciudadanía. Es posible implicar la igualdad social, reconociendo a este grupo el derecho al voto. La siguiente es que vamos a elegir la respuesta correcta al siguiente enunciado. La policía y los militares pueden ejercer sus derechos políticos para opción A, B, C o D. El tercer ejercicio es que vamos a responder las siguientes interrogantes y justificarlas con artículos de la Constitución del Ecuador. El primer ejercicio, los adolescentes entre 16 y 17 años tienen la facultad de pensar por sí mismos y de decidir sobre la vida del país a través del voto, sí o no. ¿Y en qué artículo? Ustedes van a justificar la respuesta y van a respaldarlas con un artículo de la Constitución, de la reforma del 2008, que no ha habido un actual hasta el momento, pues, ¿no? La opción B, el ejercicio siguiente sería el ejercicio del voto está amparado de los derechos de participación de los niños, niñas y adolescentes en la Constitución del 2008. Si ponen sí o no, ¿en qué artículo está? Eso lo vimos en la clase antepasada. Yo les di la respuesta. Por eso les digo, vayan anotando los artículos. El siguiente nos dice, ¿pueden los adultos decirles a los adolescentes por quién votar y así incidir en sus decisiones? Recuerden que hay un artículo en donde dice que cada uno tiene derecho a elegir y a ser elegido, entre otros artículos que estuvimos viendo en donde se debe respetar la opinión de cada individuo, ¿no? El ejercicio en casa, tenemos lo siguiente, que vamos a reflexionar sobre cómo es el principio universal de aportar la igualdad de los derechos, que está relacionado con comprensión de los derechos de los militares y las policías. Deben ellos sufragar aporte de la universidad a la igualdad
de derechos. ¿Ustedes qué entienden por eso? Los militares y los policías deben sufragar, sí o no, por qué, cómo, cuándo, dónde. Ustedes explíquense, ¿no? El siguiente ejercicio es que vamos a responder las siguientes interrogantes y justificarlas con artículos de la Constitución del Ecuador del 2008. Primer ejercicio, pues, ¿no? ¿Cuál debe ser el rol de los docentes respecto al voto facultativo de los adolescentes? Ujú. Si alguno de ustedes ya tiene entre la edad facultativa para hacer el sufragio, recuerden hacer el sufragio. Puede que en estos momentos no necesiten lo que es la papeleta de votación, pero en un futuro sí lo van a necesitar. El siguiente ejercicio, si tuvieran poder, ¿qué harían en relación al voto facultativo de los adolescentes? ¿Lo promoverían? ¿Les sería indiferente? ¿Buscarían cómo ejercer este derecho? ¿Lo ejercerían? ¿Cómo aporta el voto adolescente a la construcción de la democracia? Vayan haciéndonos una idea. Recuerden que ustedes al ser jóvenes, los jóvenes vamos a tener, ya me incluyo, vamos a tener ideas más frescas. No quiere decir que las personas que ya llevan tiempo en esto, sus ideas no sean nuevas, pero sí hay cosas que se les pueda dar un plus a eso, ¿no? El tema del día de hoy es el principio de igualdad expresado en el sufragio universal, las fuerzas públicas. Son las 10:53 y contamos con cero audiencia para esta clase. Ya hablamos anteriormente sobre lo que es el sufragio expresado en las mujeres, las personas con discapacidad, adultos mayores, los menores de edad. Entonces, en este caso vamos a hablar sobre la fuerza pública. La fuerza pública está integrada por los militares de tres ramas: fuerza terrestre, naval, aérea. Además de la policía, la misión de los militares es garantizar la soberanía y la integridad territorial. Los policías se encargan de la protección interna y el mantenimiento del orden público. Ambas fuerzas, ambas fuerzas protegen los derechos liberales o las libertades y garantías de la ciudadanía, defendiendo la seguridad nacional. Desde el origen del Estado ecuatoriano hasta el año 1946, los militares votaron libremente, eligiendo a todas las autoridades, incluyendo los senadores, funcionarios que les correspondían a las Fuerzas Armadas que participaban en el Congreso Nacional. El gobierno de Velasco Ibarra en 1970 los excluyó del voto cuando se declaró dictador. Y recordemos que Ecuador se ha pasado por una dictadura. En la Constitución del 2008 vuelve a asignar la posibilidad del voto para militares y policías en servicio activo, esta vez con el carácter de facultativo. Ya no es obligatorio, es opcional. Existen prohibiciones para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La primera sería portar armas al momento de sufragar. B. Participar en actividades proselitistas. C. Realizar campañas electorales dentro o fuera de los recintos electorales. D. Ser candidato. E. Ser miembro de una junta receptora del voto. F. Votar en cuarteles o instalaciones de las Fuerzas Armadas y Policías. Es decir, si es militar, tiene prohibido votar, o sea, se le prohíbe esto a los miembros de las Fuerzas Armadas y de las policías en estos casos. El primero es que participa activamente en lo que es proselitistas. Realizó campañas electorales o fue un miembro, pues no, para las elecciones, quiera ser el presidente, algún militar. Eso tampoco, él tampoco puede votar. Eh, o sufragar en los cuarteles militares tampoco, no puede sufragar en los cuarteles militares, entre otros, ¿no? El voto de los adolescentes sería el siguiente, pues no, pero me encantaría pues ampliar este tema de las fuerzas. A ver, dejemos ver si alguien se conecta.
Entonces ya tenemos el principio universal para lo que es la primera tarea, ¿no? Porque aquí dice, la policía y los militares pueden ejercer sus derechos políticos para elegir y ser elegidos. Opción B, C o D. Seleccionen la respuesta correcta. Recordemos que el sufragio universal es el derecho que tienen todas las personas mayores de edad a elegir a sus autoridades mediante el voto sin ningún tipo de discriminación. Este principio de igualdad garantiza que todas las personas valen lo mismo al momento de votar, independiente de su profesión, eh, ser militar, ser un agente de las fuerzas policiales, es una profesión, de su condición social, raza, género, entre otros, ¿no? Este principio está protegido en la Constitución del Ecuador, que establece que todas las personas son iguales ante la ley, que es el artículo 11. Recordemos que las Fuerzas Armadas están conformadas por la Policía y las Fuerzas Armadas. Las fuerzas públicas son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Su función es mantener el orden interno, defender la soberanía y proteger los derechos de la ciudadanía. ¿Qué relación existe o qué relación tiene la fuerza pública con el sufragio? En el Ecuador, la Constitución establece que miembros de la fuerza pública, que son los militares y los policías activos, recuerden, activos, no deben participar en política partidista, no pueden afiliarse a partidos, no pueden hacer campañas electorales. Esto se debe a que su función debe de ser neutral, imparcial y apolítica para ningún partido, para garantizar que no usen su poder para presionar a los ciudadanos. Sin embargo, sí tienen derecho a votar, porque siguen siendo ciudadanos ecuatorianos. Tenemos el artículo 62 de la Constitución, en donde se reconoce el derecho a elegir y ser elegido, y establece que el voto es universal, igual, directo, secreto y obligatorio. No solo eso, sino que tenemos el artículo 158, que defiende a la fuerza pública y establece su carácter no deliberante, es decir, no pueden intervenir en política. El artículo 160. Si ustedes tienen dudas de dónde yo saco todos estos artículos y esta información, ¿no? Aquí está, Constitución del Ecuador, en la plataforma. Abajito al inicio, ustedes le pican en la plataforma, en la materia de ciudadanía, y al inicio les va a salir Constitución del Ecuador 2008. Tenemos el artículo 160, en donde se prohíbe a miembros de la fuerza pública participar en política partidista mientras estén en servicio activo. Recuerden, mientras estén en servicio activo. Si están en servicio pasivo, ya es otra cosa. El artículo 11 garantiza el principio de igualdad y no discriminación ante la ley. Es decir, eh, al tener ese trabajo, no pueden ser discriminados, porque es un trabajo igual que otro. En algunos casos se considera pues de alto riesgo, porque ser policía actualmente no es cosa fácil. ¿Por qué se aplica el principio de igualdad a las fuerzas públicas? Porque aunque sean políticos o la policía o los militares, su voto vale igual que cualquier otro ciudadano. Tienen derecho al sufragio universal. No pueden ser discriminados, pero al mismo tiempo no pueden usar su poder para influenciar en elecciones, no pueden militares políticamente estar en esto activos. O sea, si están activos, es decir, si está, cuando nos referimos a que sea en servicio activo, sería que ya se haya jubilado, es decir, que ya tiene más de 60 y pico de años, ya está jubilado, ya no es servicio activo, eso ya es servicio pasivo. O trabaja de 9 a 5, ya después de 9 a 5 ya no es trabajo, ya eso es fuera de trabajo. Y el objetivo más que todo de estas normas es garantizar elecciones libres, porque no se tendría la presión de sufragar por alguien que le dice, el respeto a la voluntad propia o a la voluntad popular, que es la comunidad que estaría sufragando,
la democracia sin presión militar o policial y la neutralidad del Estado al pueblo elegir a su presidente o a su dirigente que quieran, pues, ¿no? ¿Qué sucede cuando un miembro de la fuerza pública se retira? Al pasar al servicio pasivo, recupera inmediatamente y plenamente sus derechos políticos. Puede afiliarse a partidos, puede ser candidato, puede hacer campañas, pero es porque ya está en servicio pasivo. En sí, el principio de igualdad para las fuerzas públicas, todos los votos valen lo mismo, el sufragio universal, que es el derecho, a, pues, a sufragar sin discriminación. Y si sufragan y no se le permite por su trabajo, pues no podrían sufragar. Eso es discriminación, estarían vulnerando los derechos. Entonces, vamos con el siguiente. Ya tenemos en claro el sufragio para las entidades del servicio público. Vamos a ir con lo del sufragio de los adolescentes. El voto de los adolescentes ha sido el resultado del proceso de lucha por los derechos de los jóvenes. ¿Sí? Antes no votaban los jóvenes. Que se, consa- que se consagran en tratados internacionales de derechos humanos y la Carta de los Derechos de la Juventud Iberoamericana del 2005. Ecuador se sumó a estos avances y así se reconoce a los adolescentes como sujetos de derechos de participación y actores sociales fundamentales. En aplicación de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado ecuatoriano, la Constitución del 2008 reconoce el derecho al sufragio de los adolescentes con carácter de facultativo. Por primera vez en la historia del país, los adolescentes entre 16 y 17 años fueron considerados para sufragar en un ejercicio de ampliación de la democracia hacia este grupo social, incluido del sufragio. A las personas, al ser una experiencia innovadora en el país, es fundamental abrir conciencia en los adolescentes sobre la responsabilidad que implica el decidir en las elecciones de las autoridades del país, para que esto se implemente en varias campañas informativas sobre el significado del voto y la importancia de su ejercicio para la designación de las nuevas autoridades, así como las directrices de cómo ejercerlo. Por eso es que es el voto. Entonces, ¿en qué parte de la Constitución vamos a encontrar el voto de los adolescentes? Más que todo, pues tenemos los artículos que ya hemos visto anteriormente. Basado pues en esto, establezcamos quiénes son los adolescentes. Se considera adolescentes a las personas que se encuentran en la etapa de entre la niñez y la adolescencia. Según organismos internacionales, en esta etapa se ubica aproximadamente entre los 12 y los 18 años. Los adolescentes implican cambios biológicos, psicológicos, sociales y cognitivos. Entonces, más que todo el carácter principal es que en esta etapa se desarrolla la identidad personal, por eso es que se promueve lo que es la inculcación del voto responsable desde la adolescencia, pensamiento crítico, autonomía, autoestima. Cuando nos referimos en la Constitución, se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como grupo de atención prioritaria, que es en el artículo 44, donde se desarrolla, pues, se garantiza su desarrollo integral, que es educación, alimentación, salud, protección y recreación, ¿no? También tenemos, pues, lo que es el voto. Recordemos que el voto es un derecho político mediante el cual los ciudadanos hacen lo siguiente: eligen.
presidente, vicepresidente, asambleístas, alcaldes, concejales, prefectos, gobernadores y representantes locales, que es CNES, PCCS, entre otros. Es una forma de participación democrática. Los principios del voto, más que todo tenemos lo que es el voto 62, el del artículo 62. Según el artículo 62, el voto es universal, igual, directo, secreto, obligatorio o facultativo, que es opcional. Tenemos que es universal, que es todos los ciudadanos tenemos derecho a votar. Igual, todos los votos valen lo mismo. Directo, elegir directamente al candidato. Secreto, nadie puede obligarte a revelar tu voto. Obligatorio para la mayoría de los adultos, a excepción pues de los adultos mayores, pero todos los adultos sufragan a excepción de que no tengan cédula de nacionalidad ecuatoriana u otra situación. Facultativo para ciertos grupos, los grupos que son la tercera edad y los menores de 18 años. En algunos casos, pues como estuvimos hablando, la fuerza pública, que estuvimos hablando hace un segundo. ¿Quiénes tienen voto facultativo? Pues el artículo 62 también nos indica que el voto no es obligatorio para los adolescentes dentro de los 16 y los 18 años, personas mayores de 65 años, militares y policías en servicio activo, extranjeros residentes legalmente por más de 5 años. Esto significa que pueden votar si quieren, pero que no serán multados si no lo hacen. Entonces, ¿por qué los adolescentes pueden votar? En la Constitución se reconoce que desde los 16 años una persona ya tiene madurez cívica básica, capacidad de formar opinión sobre la política, interés en leyes que afectarán su educación, su trabajo y su futuro. Por eso se les permite participar en las votaciones. ¿Qué función cumple el voto o este voto de los adolescentes? Expresar su opinión, participar en la vida democrática, conozcan sus deberes, sus derechos, sus obligaciones, que sepan hacia dónde va a ir el voto que van a dar y a qué los va a conducir y cuáles van a ser las consecuencias. Pueden ser positivas o negativas, pero eso es algo que deben de saber, ¿no? Aprender responsabilidad ciudadana, saber que el voto que van a dar, a quien lo vayan a dar, va a tener una consecuencia y esa consecuencia puede ser, como les digo, positiva o negativa, pero eso es una responsabilidad cívica. Después vemos qué sucede con ese voto, pero el voto está. Después asumimos la consecuencia, sea buena o sea mala, pero allí viene parte, pues, ¿no? Tiene una importancia social la participación juvenil porque impulsa nuevas ideas, renueva la política, promueve valores democráticos, fortalece la representatividad. Cuando los jóvenes votan, están construyendo el futuro del país, porque están eligiendo a futuro qué va a ser de ellos dentro de los próximos 10 años, los próximos 20 años. Esto está más que todo basado en la protección del artículo 39 de la Constitución, en donde el Estado debe promover la participación de adolescentes y jóvenes. Recuerden que es el artículo 39, fortalece su organización, apoya su formación ciudadana. El Ministerio de Educación en sí implementa contenidos sobre democratización, derechos humanos, ciudadanía y cultura política, que es lo que yo les estoy enseñando, educación para la ciudadanía. ¿Qué no pueden hacer los adolescentes? Aunque pueden votar, no pueden ser candidatos a cargos políticos por ser menores de edad. Hasta la mayoría de edad, desde los 18 para arriba, sí. Si son de menos de 18, no. Afiliarse a las Fuerzas Armadas. Tienen que tener la edad mínima, que son 18. Ejercer funciones políticas públicas. Es decir, que, como les explico, no puede ejercer no puede ser candidato para presidente una persona menos de 18 años, porque no tendría la mentalidad para poder
resolver completamente todo ese trabajo. En sí, recordemos, pues, ¿no? La edad es entre los 16 y los 17 años facultativo. El tipo del voto, pues, que es facultativo, es opcional, no es obligatorio como los mayores de 18, menores de 65. Tiene su fundamento legal, que es en el artículo 62 de la Constitución del 2008. El objetivo más que todo es la formación de la ciudadanía, que tengan conciencia de qué van a hacer, cómo van a hacer, qué va a pasar. Tiene una importancia más que todo porque permite la participación juvenil en la democracia. Eh, es decir, que los jóvenes van a sufragar para lo que va a venir después, porque es un proceso, es un ciclo. La persona que sufragó hace 20 años atrás, en su adolescencia, ya no es un adolescente eterno, ya es una persona adulta que ya no tiene las mismas necesidades que tenía en ese tiempo y por ende su voto puede que sea distinto o puede que sea igual que el mismo de aquella época o su pensamiento político. Por eso se promueve lo que es el voto en los adolescentes, para que ellos vayan construyendo y se escuche lo que ellos quieren para su futuro. Por ejemplo, tienen nuevas ideas, por ejemplo, energía renovable, cuidado medioambiental, alguna de estos elementos, ¿no? Que puedan aportar nuevas ideas para reformar el país, porque al final de cuentas para ellos porque es parte del ciclo, nacer, crecer, en algunos casos reproducir y fallecer. Entonces, en el proceso que ustedes están de la adolescencia, recuerden hacer valer su derecho al sufragio. Entonces, estamos aquí. Ya les expliqué lo que es la tarea en clase. A ver, denme un ratito. A ver, denme un momento. Estamos, mis niños. A ver, ya que no tenemos dudas, me encantaría que se puedan conectar a lo que es las clases en vivo y podamos tener una idea al respecto del... Cualquier duda que ustedes tengan, podamos resolverla. Ok, ok, ok. Ya, ok, listo. Entonces tendremos, estamos aquí, la tarea. Por lo general se suele conectar Monje, Cristian Monje, pero no se ha conectado en las últimas clases, la semana pasada y esta semana no lo hemos visto y solemos interactuar con él. Pero esperemos que se pueda conectar en las siguientes reuniones. Son las 11:16 y contamos con cero audiencia. Entonces, mi niño, la clase del día de hoy la finalizamos. Recuerden realizar la actividad que está en la plataforma educativa. Tienen hasta las 10 de la noche. Si tienen dudas, me escriben un mensajito y les recomiendo que consuman mucha vitamina C. Evitemos la gripe. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Finalizamos la clase. Que tengan buen día. Chao, chao.